Buenas noches, compañeros e ingenieros. Voy a realizar la parte A de la segunda parte, de acuerdo a la práctica de guía, que son las conexiones de resistencia. Básicamente lo que nos pide es que habilitemos un circuito en serie mostrado de acuerdo a la siguiente figura. Es decir, que vamos a recrear este circuito en el simulador. Para eso vamos a habilitar el resistor en serie, pero vamos a poner primero para un voltaje de 18 volts. 18 volts para la primera resistencia sería de 100 ohms, la segunda sería de 220 ohms y la tercera sería de 330 ohms. Ahí ya tenemos el circuito en serie. Podemos, si nos posicionamos en cada una de las resistencias, para un voltaje de 18, podemos ver que para la primera resistencia tenemos un voltaje de 2,77 volts y 0,0277 amperios. Para la segunda resistencia tenemos 6,9 volts y el amperio, es decir, la corriente o intensidad no cambia, se mantiene en 0,277 amperios. Para la tercera cambia el voltaje y el amperaje se mantiene en 0,277 amperios. Para la resistencia de 330, ahora si la medimos de forma total, para el voltaje de 18 con una resistencia total de 650 ohms tenemos un voltaje de 18 y vemos que la corriente, como podemos ver en cada una que no cambia, igual se mantiene como la corriente de 0,0277 amperios. Ahora vamos a mantener el circuito, únicamente vamos a modificar el voltaje de acuerdo a lo establecido en la tabla 4.21 y vamos a cambiar el voltaje a 24 volts. Para 24 volts podemos ver que el voltaje es de 3,69 para la primera resistencia de 100 ohms y un amperaje de 0,0369 amperios. Para la segunda resistencia de 220 ohms tenemos un voltaje de 8,12 volts y un amperaje de 0,369 amperios. Para la tercera resistencia tenemos un voltaje de 12,2 volts y un amperaje de 0,0369 amperios. Como podemos ver, el amperaje no cambia, más sí los volts. Al final, cuando tomamos la total, básicamente es la sumatoria del voltaje, la sumatoria de cada uno de los voltajes ubicados en cada resistencia. Y para los 650 ohms en resistencia tenemos un voltaje de 24 volts y un amperaje de 0,369 amperios. Ahora vamos a realizar lo mismo para la fuente de 36 volts. Siempre se mantiene, ¿verdad?, el mismo circuito.
36. Hacemos lo mismo, validamos para cada una de las resistencias. Para la resistencia 1 tenemos un voltaje de 5,54 volts, un amperaje de 0,054 amperios. Para la segunda resistencia de 220 ohms tenemos 12,2 volts, 0,554 amperios y para la tercera resistencia de 330 ohms tenemos 18,3 volts. Si pueden ver, los volts van incrementando a medida, el voltaje va incrementando a medida se va incrementando la resistencia. Tenemos un voltaje total, ¿verdad? Para las tres resistencias de 36 volts y un amperaje de 0,554 amperios. Esto con lo que es el desarrollo de la parte A. Vamos a realizar la parte B. La parte B nos dice que realicemos el montaje, dice, en el simulador del circuito en paralelo mostrado en la siguiente figura. Tenemos que recrear este circuito. Para eso vamos a restablecer los valores. Vamos a utilizar siempre 18 volts. El voltaje de la batería 18 volts. Vamos a utilizar la conexión en paralelo. Son 3, si no mal recuerdo, si son 3. La primera resistencia es de 100 ohms, que ya está. La segunda resistencia es de 220 ohms. Y la tercera resistencia es 330. 330 ohms. Para la primera resistencia tenemos un voltaje de 18 volts, un amperaje de 0,18 amperios. Para la segunda resistencia de 220 ohms tenemos un amperaje de 0,0818 amperes con un voltaje de 18. Y para la tercera resistencia tenemos un voltaje de 18 y un amperaje de 0,0545 amperios. Vamos a realizar lo mismo que el anterior. En base a la tabla únicamente vamos a ir cambiando el valor de la fuente. Hoy vamos a realizar la de 24 volts, pero antes de eso les quiero mostrar los valores totales, que en este caso a nivel de la resistencia en paralelo, de la conexión en paralelo, se suman 56,9 ohms en total y nos suma un voltaje de 18 y un amperaje de 0,316 amperios. Ahora vamos a cambiarla a 24. Vamos a realizar las mediciones por cada una de las resistencias. La resistencia 1 tiene un voltaje de 24 volts y un amperaje de 0,240 amperes. La segunda tiene un voltaje de 24 volts y un amperaje de 0,109 amperes. La tercera, que es de 330 ohms, tiene un voltaje de 24 volts, un amperaje de 0,727 amperios. Lo que podemos ver es que en el circuito en paralelo el voltaje es el mismo a nivel de cada una de las resistencias. Como lo pueden ver, el voltaje no cambia.
en la conexión en paralelo, más sin embargo, a diferencia de la conexión en serie, el, el amperaje o la corriente sí cambia y vamos viendo que a medida se aumenta la resistencia, el amperaje disminuye. Vamos a realizar la medida para la tercera fuente, que es de 36 volts. Para 36 volts tenemos un amperaje, para la primera resistencia de 100 ohms tenemos un voltaje de 36 volts y 0,360 amperios. Para la segunda tenemos 36 volts en el voltaje y 0,164 amperios. Y para la tercera resistencia de 330 ohms tenemos 0,109 amperios en la corriente y el voltaje de 36,0 volts. Si lo vemos de forma total, a nivel de la conexión en paralelo, podemos ver que se nos hace 56,9 ohms, un amperaje de 0,633 amperios a nivel de todo el circuito, con un voltaje de 36 volts. Ahora vamos a realizar la parte C del circuito mixto. Para eso vamos a restablecer los valores. Dice, para que podamos obtener, de acuerdo a, vamos a realizar un circuito mixto y vamos a recrear el siguiente circuito. Para obtener este circuito, lo que vamos a realizar es primero habilitar una conexión en serie. Luego habilitamos una conexión en paralelo. Ya vemos que se va formando este mismo circuito, pero todavía nos falta otra resistencia, por lo que voy a agregar otra conexión en serie. De esta forma vemos que ya queda similar al de la figura. Vamos, dice que el voltaje de la batería es de 18 volts. La primera resistencia es de 100 ohms y la segunda es de 360. 100 ohms ya está. La segunda es de 360 ohms. La tercera es de 120 ohms. Y la cuarta es de 220. La cuarta resistencia es de 220 ohms. Igual vamos a según la tabla 4.2.3, vamos a realizar también las mismas mediciones en base a la fuente de 18, de 24 y de 36. De momento vamos a realizar las mediciones y podemos ver que para la primera resistencia del circuito mixto con 100 ohms tenemos un voltaje de 6,55 voltios y un amperaje de 0,0655 amperios. Para la segunda resistencia de 360, a ver que no me he equivocado en los valores, 360 ohms, tenemos un voltaje de 11,5 volts y un amperaje de 0,0318 amperios. Para la segunda resistencia tenemos un voltaje de 4,04 volts y un amperaje de 0,0337 amperios.